alabar, para bendecir su nombre. Quiero en esta tarde, o casi noche ya, compartir esta palabra de Dios y hablar acerca de esas verdades que hablan a nuestro corazón, hablan a nuestra vida. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de la excelencia del poder de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, vamos a estar leyendo el verso 7 y 9. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 7 y 9. Al 9, perdón. Y cuando lo encuentren, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Nuevamente les digo, sean todos bienvenidos, hermanos que nos acompañan aquí en el edificio, en la iglesia, y los que están viendo a través de la internet. Dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. A ti, Señor del cielo, sea toda la gloria y toda la honra. A ti, Señor, es nuestra alabanza, a ti es nuestra adoración. Ahora, Señor, prepara nuestro corazón para escuchar tu consejo, tu instrucción, para escuchar tu palabra, Señor amado, que trae vida a nuestro ser. Pido, bendito Dios, que tú quites, Señor, todo espíritu de distracción y que cada persona, Señor amado, que escuche, Señor, este mensaje, que escuche esta palabra, llegue, Señor bendito, a lo más íntimo de su ser y que tu Espíritu Santo la lleve allí a esa área, Señor, donde necesita, Señor, ministrar esta palabra, porque sé que así como has hablado a mi vida, así también, Señor, hablarás a aquellos que están escuchando y que escuchen, Señor, este mensaje. Gracias te damos, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. La excelencia del poder de Dios. Pablo le escribe a esta iglesia en Corinto y le dice en el verso 7 del capítulo 4 de Segunda de Corintios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La realidad de muchos cristianos, por la cual tendemos a frustrarnos, por la cual tendemos a desanimarnos, y porque nos olvidamos que si hemos perseverado, si aún nosotros seguimos de pie, si aún nosotros seguimos, constantes en el caminar, en el evangelio, no ha sido por nuestra fuerza, no ha sido por nuestra capacidad, sino ha sido por la misericordia de Dios. Hermanos, nosotros continuamos en este camino, continuamos en esta carrera, no porque nosotros nos creamos aquellas personas, vulnerables, aquellas personas que se levante lo que se levante no nos va a afectar. Nosotros mismos que estamos aquí, los que nos están viendo a través de este medio de comunicación, hemos desanimado en alguna etapa de nuestro camino. Hemos llegado a frustrarnos, hemos llegado tal vez a pensar en abandonar la carrera, en apartarnos del evangelio. Y la verdad es que cuando nosotros queremos apartarnos de algo, comenzamos a señalar tantas excusas, comenzamos a señalar tantas razones, pero no vamos a la realidad, que somos nosotros los que queremos ya no seguir esa carrera, ya no seguir ese camino. Y Pablo le está hablando a esta iglesia en Corinto, porque en Corinto no solamente se daba la inmoralidad que la iglesia estaba viviendo o que había en medio de ellos, sino que había también dones del Espíritu Santo, había también podríamos llamar desarrollo de liderazgo dentro de esa iglesia. Entonces era una iglesia donde había, corrupción o inmoralidad, pero también en los dones de Dios se veían activos, se veían en medio de la congregación. Y Pablo está hablando de esta realidad, porque aquellos que se sentían muy espirituales
comenzaban a menospreciar a aquellos que estaban luchando con sus debilidades. Y la verdad, hermano, es que si el Señor nos fortalece, no es para que nosotros nos sintamos más que nuestros otros hermanos, sino que para que con esa misma fuerza, con esa misma fortaleza, con esa misma misericordia con la que Él nos levanta, ayudar a nuestros hermanos. La palabra del Señor dice que el más fuerte ayude al más débil. Ya que cuando alguien caiga en una debilidad, o cuando alguien cometa un error o caiga en una falta, dice: vosotros que sois espirituales, dice, restauradle, dice, aquel que ha caído con amor, porque no sea, dice, que más adelante seas tú el que vayas a ser tocado en tu debilidad. Entonces Pablo está haciéndole ver en este capítulo 4 de 2 de Corintios que la realidad del poder no está en el hombre, sino en Dios. Muchas veces nosotros tendemos a poner la mirada siempre en las personas. Por eso es que nosotros primeramente vamos a partir de esta realidad y vamos a reconocer que si tú has perseverado hasta este día en el Evangelio, no ha sido ni por tu propia fuerza, ni por tus propias habilidades, ni por tu propia capacidad. Ha sido por la misericordia de Dios. Ha sido porque Él nos ha sostenido. Él nos ha sostenido con su brazo fuerte. Pero hay muchas razones por las cuales tendemos a rendirnos. Y Pablo no solamente está hablando de la excelencia del poder de Dios, sino que en el verso 8 que yo les leía, habla de esas realidades que muchas veces viene a la vida del cristiano. Muchas veces viene a tocar tu familia, muchas veces viene a tu fe. Y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, dice, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Porque la verdad es que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha sostenido y dice que poderoso es aquel que te llamó para mantenerte de pie sin caer. Ese es nuestro Dios. Pero quiero hablarte acerca de algunas de las razones por las cuales tendemos a rendirnos. Aunque sabemos que ya el Señor se levantó victorioso, aunque sabemos que Cristo venció en la cruz del Calvario a Satanás, al mundo, al pecado, sabemos y caminamos en esa victoria. Pero tenemos que ir a esa realidad, que como seres humanos muchas veces tendemos a rendirnos, muchas veces nos vemos como lo que menciona Pablo, nos vemos atribulados en muchas cosas. Pero una cosa es estar atribulado, una cosa es estar pasando momentos difíciles, una cosa es estar enfrentando situaciones adversas y otra es estar angustiado. Porque cuando la persona está angustiada tiende a tomar decisiones en medio de esa desesperación. Decisiones que muchas veces los lleva a que su situación, su circunstancia empeore en vez de que mejore. Por eso es que él dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Si tú estás pasando momentos difíciles, si tú estás pasando momentos, de caos o de calamidad, sea personal, familiar, financiero, de salud, pueda que estés siendo atribulado en esa área, pero no estamos angustiados. ¿Por qué razón no viene la angustia a nuestro corazón? Por lo que decía ese verso, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Sabes? El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. ¿Sabes? Cuando la persona entra en una angustia es porque empieza a perder la paz. Es porque su paz comienza a ser robada, comienza a ser hurtada. Entonces ya no solamente son las circunstancias que le rodean, o las tribulaciones que está enfrentando, sino que ha perdido aquella paz y entra en una angustia. Luego dice en apuros. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Y ese es otro punto, de que cuando nosotros nos desesperamos, de igual manera comenzamos a querer mover tantas cosas y al que menos le pedimos nosotros dirección es a Dios. Porque hay muchas cosas que pueden pasar a nuestra vida que parecen buenas. Pero cuando nosotros la traemos a los pies del Señor, cuando nosotros lo traemos a los pies de la cruz, cuando nosotros lo traemos a hablarlas con el Señor, Él comienza a darnos dirección, qué es lo que necesitamos hacer. Pero cuando estamos desesperados,
nosotros decimos, no, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que vamos a hacer. Y cuando tomamos esa decisión, en medio de esa desesperación, luego vemos que el resultado no fue muy favorable. Luego dice perseguidos. Hasta hoy, hermanos, no hemos sufrido la persecución que la iglesia va a padecer o a pasar. Pero si estamos siendo perseguidos, dice la palabra del Señor que estamos siendo perseguidos por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias debilidades, por aquellas cosas que no queremos rendir totalmente al Señor y queremos estar un día sirviendo al Señor, otro día viviendo, o sea, de una manera totalmente alejada a Dios. Entonces aquello te va a perseguir, mas sin embargo, Dios no nos ha desamparado. Porque la verdad es que aunque nosotros nos vemos asediados por el pecado, por la tentación, Dios siempre da la salida y Él siempre da la fuerza para poder superarla, para poder vencerla. Luego dice derribados pero no destruidos. Podemos haber tal vez caído más de alguna vez, pero la palabra de Dios dice que 7 veces caerá el justo y 7 veces el Señor lo levantará. Porque poderoso es el Señor para mantenernos de pie, como te decía, hermano. Ahora, las razones por las que nosotros tendemos a rendirnos. Hermano, ¿por qué un cristiano se rinde? ¿Por qué un creyente que ha caminado años en el Señor tiende a rendirse? Mire cuántos hijos de Dios hay hoy encerrados, temerosos, hermano, y yo lo digo con todo respeto, no a una enfermedad, no a un virus, sino temerosos a aquellas debilidades, aquellas inseguridades que muchas veces están dentro de nosotros. Cristianos que antes que esto se diera decían que darían su vida por el Señor. Creyentes que dijeron, no, hay que evangelizar, hay almas que alcanzar. Ahora están pidiendo para que oremos que el Señor avive nuevamente sus vidas espirituales. Pueda que estemos derribados, pero no estamos destruidos todavía. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor vive y Él nos levantará. Y si nosotros volvemos a Él, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces Pablo está hablando, en el verso 7 habla de la excelencia del poder de Dios, pero en el verso 8 y 9 habla de aquellas situaciones o elementos que vienen y golpean la vida del creyente. Pero lo que yo quiero hablarte en esta noche ¿y cuáles son las razones por las que muchos creyentes se rinden? Conociendo que el Señor venció a Satanás, que el Señor lo reprenda. Conociendo que el Señor venció el mundo. Conociendo que el Señor venció el pecado y venció la muerte. Pero con todo y eso tendemos a rendirnos. ¿Cuántos creyentes hay que dicen, si esto sigue así, yo no sé qué tanto más voy a durar en el Evangelio? ¿Sabes? Tu evangelio, mi evangelio que nosotros vivimos no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de aquel que venció en la cruz. Y Él no ha perdido el poder. Él sigue sentado en su trono. Y Él va a venir por su pueblo como Él lo ha dicho. Entonces, ¿qué nos hace rendirnos? Y quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13. Y te voy a mencionar algunas razones por las cuales muchas veces el creyente, el cristiano, el hijo de Dios o como tú lo llames, aleluya, no sé cómo lo llamen en tu país, tiende a rendirse, tiende a dejar la carrera, tiende a abandonar su fe, como muchos dicen. Pero en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, en el verso 14, se da una historia que quizás muy pocas veces la he oído yo predicar, o tal vez ninguna vez. Pero el Señor me llevaba a este pasaje, porque hablamos de los milagros que Eliseo hizo, hablamos de cómo, o sea, del aceite de la viuda, hablamos de cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín, hablamos de cómo oró para que le fueran abiertos los ojos a su criado, hablamos de cómo, o sea, mira aquel monte lleno de gente a caballo y carros de fuego. Pero aquí se habla una realidad que muy pocos tienden a hablarla, que muy pocos hombres de Dios yo he escuchado hablar estas realidades. Hablamos de nuestras victorias, hablamos
de lo elocuente que tal vez es nuestro mensaje o nuestra predicación. Hablamos de cuántas miembros hay en la congregación o hay en aquella iglesia que tal vez pastoreamos. Pero muy pocas veces se toca esto. Y dice en el verso 14 del capítulo 13 de Segunda de Reyes: estaba Eliseo enfermo. Para aquellos que creen que los siervos de Dios no se enferman. Y dice: de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Mire, si hay algo que a mí me gusta de este libro, que es la palabra de Dios, es que habla la verdad como es, hermano. No le esconde las debilidades a nadie, ni le esconde tampoco aquellas proezas y victorias a nadie. Aquí Eliseo estaba enfermo y dice que fue de la enfermedad que murió. Ahora muchos me preguntarán: bueno, ¿y por qué Dios no lo sanó? ¿Y por qué, si Dios hizo tantos milagros a través de este hombre, por qué no lo sanó? ¿Por qué no, reprendió esa enfermedad y el hombre no murió? ¿Sabe por qué razón? Porque nosotros tendemos a poner la confianza en el hombre. Y nuestra confianza no tiene que estar en el hombre, tiene que estar en Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor. Mire cuántas personas hay que quieren hacer sentir bien a un líder, a un pastor, a un ministro. Y dicen: no, desde que el pastor oró, desde que el pastor habló. No, no es el pastor, es el poder sobrenatural de Dios. Y por eso es que la Biblia habla esto. Mire, Eliseo estaba ya para terminar sus días. Hubiera sido también tal vez bonito que esta enfermedad no se hubiera muerto. Hubiera sido tal vez bonito decir: bueno, y el Señor llamó a Eliseo a dormir. Pero por alguna razón la Biblia relata esto y dice que Eliseo estaba enfermo. Mire, cuando una persona sabe que un siervo de Dios está enfermo, lo primero que piensan es que anda en pecado. Lo primero que piensan es que se ha apartado de la voluntad de Dios. Lo primero que piensan es que en alguna desobediencia cayó y por eso le vino esa enfermedad. No, si nosotros leemos la vida de Eliseo, fue un hombre usado por Dios. Fue un hombre, hermano, que hizo proezas sobrenaturales a través de la mano de Dios. Pero aquí habla de una enfermedad que había llegado a este varón. Aquí habla de una enfermedad de la cual también murió. Pero miren cuál fue la actitud del rey. El rey corre a donde estaba Eliseo. Y mire, comienza a decirle: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Saben lo que Joás sentía? Es que como que aquel por medio del cual Dios enviaba tal vez palabra a Israel, por medio del cual Dios enviaba tal vez advertencia para guardarlo de sus enemigos, iba a partir, iba a morir. ¿Cuánta gente, hermano, no ha abandonado su fe porque ha puesto su confianza en un hombre? ¿Cuánta gente no se ha apartado del camino del Señor porque un pastor le falló, porque un líder tal vez cometió o cayó en pecado, en error? ¿Acaso fue el líder el que te salvó? ¿Acaso fue el pastor el que dio su vida por ti, abrió sus brazos en la cruz del madero? No, fue Cristo Jesús nuestro Señor, y Él es santo. Entonces, ¿por qué poner la mirada en un hombre? Por eso es que tendemos a rendirnos. Cuando tu fe está fundada en el ministerio de un hombre, cuando tu fe está fundada en el ministerio de un pastor o una pastora o un líder o una líder, créeme que vas a tender a desanimar, vas a tender a rendirte. Joás se veía solo y él corre al lugar a donde está Eliseo ya enfermo. Déjeme pensar, quizás ya un poco ya moribundo. Pero sin embargo la visita de Joás, la visita del rey, hace a Eliseo quizás cobrar un poco de fuerza, quizás levantarse. Porque qué feo es levantarse cuando uno está enfermo, cuando uno se siente, hermano, totalmente, debilitado, y que llegue alguien a visitarlo. Porque por lo menos uno tiene que prepararse, tiene que arreglarse para recibir aquella visita. Y en este caso era el rey. Era el rey el que llegaba a donde estaba Eliseo, a ese lecho donde él estaba enfermo. ¿Sabe? Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en el hombre,
La Biblia dice unas palabras que son bien fuertes. Y dice: maldito el hombre que confía en el hombre, porque nuestra confianza tiene que estar solamente en Jesucristo nuestro Señor. Si no, vamos a tender a desanimar, vamos a tender a rendirnos. Mire cuánto cristiano, hermano, está abandonando la carrera, está abandonando la fe. Mire cuántos creyentes hay en que, yo ya no sé si voy a seguir, yo no sé si el Señor viene, a dónde yo voy a aparecer, a dónde voy. No, porque tu fe está fundada tal vez en un privilegio, está fundada tal vez en una responsabilidad que tenías en algún edificio, alguna iglesia. No, nuestra fe tiene que estar fundada en el autor y el consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Ahí tiene que estar fundada nuestra fe. Entonces, poner la confianza en el hombre te va a llevar a rendirte, te va a llevar a desmayar, te va a llevar a apartarte del camino del Señor. Pero la historia sigue diciendo, verso 15: y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces dice, presta atención a esto. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Mira, Eliseo enfermo le da estas instrucciones al rey y le dice: toma un arco y toma unas saetas o flechas, si tú quieres llamarle así. Y dice que cuando el rey tomó el arco y tomó la saeta, Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. ¿Sabe? Otra razón por la que nosotros tendemos a desanimarnos, otra razón por la que nosotros tendemos a rendirnos, es porque siempre queremos ser motivados, siempre queremos ser animados. Fíjense que triste es que cuando uno le pregunta a hermanos ya de años en el evangelio, y le dice: ¿por qué no ha seguido perseverando en el Señor? ¿Por qué no lo hemos visto por la iglesia o la congregación? Bueno, ahora es cierto, han habido ciertas restricciones, pero desde que se abrió nuevamente a que podemos tal vez limitadamente tener servicio, hay personas que no se han aparecido. Algunas por salud, y lo entiendo. Algunas por situaciones, o sea, de grupos, o sea, que son totalmente vulnerables a la enfermedad, y lo entiendo. Pero algo otras simplemente porque no quieren, algo otras porque tienen que estar en el parque, tienen que estar en camping, tienen que estar acampando en algún lugar, tienen que ir al río, tienen que ir al lago, tienen que ir al mall. O sea, ¿dónde está Dios? ¿A dónde está el Señor? Mire, si uno los encuentra, hermanos, se esconden para que ya me va a decir que vaya a la iglesia. No, a la iglesia se viene a adorar a Dios. Esta es la casa de oración de nuestro Dios, y aquí venimos a alabarle a Él y a glorificar su nombre. Pero ¿cuántas personas hay que todavía quiere una llamada de motivación, una llamada para que lo anime? Y por eso es que Eliseo simbólicamente pone las manos sobre el rey, como diciéndole: yo ya estoy para partir. Déjame parafrasear esto: yo ya estoy para partir, pero el Dios que te puso como rey, Él permanece eternamente. Porque sabes, hermano, personas se pueden apartar de tu lado, pastores pueden apartarse de tu lado, pero aquel que te dijo: no te dejaré ni te desampararé, es fiel y va a permanecer siempre a tu lado. Por eso es que cuando nosotros, hermano, esperamos una llamada de motivación, es que nadie me llamó en estos meses de la pandemia. ¿Y a dónde está Dios? ¿A dónde está tu fe? ¿Por qué razón todavía quieres que pongan y vayan y pongan sus manos sobre ti, cuando tú puedes levantar tus manos a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, usa mi vida? Y por eso tendemos a desanimar, porque no hay una llamada de motivación, porque no hay una llamada de ánimo. ¿Y a dónde está ese Dios a quien has entregado tu vida y a quien has recibido como tu Señor
y tu Salvador. ¿Sabes? Simbólicamente yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que tiene que ver de que Eliseo haya puesto sus manos sobre las manos del rey? Porque dice que el rey tenía ya el arco y tenía la saeta. Pero Eliseo viene y pone sus manos sobre él, como diciéndole, yo aún estoy aquí, pero yo voy a partir. Y te va a tocar enfrentar sola la situación. Y estoy parafraseándote esto. Y por eso es que muchos creyentes tienden a rendirse, tienden a desanimar. Porque siempre quiere estar siendo motivado. Después de 10, 20, 30, 40 años en el evangelio, come on, hermano, tienes ya tú que levantar a otros. Tienes tú ya que alimentar a otros. Eso es como que tú le enseñas a comer a tu hijo y después a los 20 años todavía tienes que estarle dando de comer. No. Si le enseñamos cuando están pequeños es porque queremos que ellos desarrollen esas habilidades. Así también es este camino, hermano. Pero si has estado sentado 10, 20 años en una silla de una congregación y no te has alimentado y no te has nutrido, obviamente vas a desanimar en estos tiempos adversos y difíciles que se avecinan muy pronto. Por eso es que Eliseo, déjeme pensar, el hombre estaba ya para morir, estaba enfermo y hace el esfuerzo de levantarse, hace el esfuerzo de ponerse, o sea, a la par del rey y poner sus manos sobre él. Siempre queremos ser motivados, siempre queremos ser animados. Y yo no estoy en contra, necesitamos orar los unos por los otros. Pero ahora tú debes de estar animando a otros. Ahora tú debes de estar guiando tal vez a aquellos que están recién convertidos. Porque a muchos los tomó la pandemia recién aceptando al Señor, hermano. Mire, recién aceptando al Señor y se vino este encierro debido a esta situación difícil. Y es cierto, ha sido bastante difícil para tal vez instruirlos, enseñarlos, reunirse con ellos. Pero el Dios que los ha llamado, el Dios que los alcanzó es fiel y los ha mantenido de pie. Así es de que no esperemos, hermano, eso. No esperemos a recibir una llamada de ánimo, una llamada de motivación para buscar a Dios. No, sabemos que esa es nuestra vida, buscar al Señor. Ahí es donde está nuestra vida, cerca de Dios. Pero, y te digo esto porque mira lo que viene después. Dice el verso 18, y le volvió a decir, toma las saetas o las flechas, como quiera llamarle. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios dijo, aleluya, gloria a Dios, que no, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Mire, ¿por qué ahí Eliseo no puso sus manos otra vez en las manos del rey? Porque ahí le tocaba enfrentar a él solo, ahí le tocaba luchar a él solo. Pero sin embargo solo dio 3 golpes y paró, se detuvo. Mire cuántas personas hay y dice, no, si yo he perseverado, pero yo ya no sé si pueda seguir. Ahora es el tiempo de cobrar esa fuerza. Ahora es el tiempo de que aquel mensaje, aquella palabra, aquella predicación que oíste se haga vida dentro de ti y haga realidad aquella instrucción que Dios te hizo llegar. Ya Eliseo no puso sus manos sobre el rey. Y por eso te digo, hay tanto creyente, hay tanto cristiano que necesita ser motivado para hacer algo. No, si hacemos algo es porque estamos agradecidos con Cristo Jesús. Si nosotros servimos en la obra de Dios, no es para ser vistos, hermano. No es para ser populares, es porque hay gratitud en nuestro corazón para aquel que nos redimió y nos salvó y perdonó nuestros pecados. Pero qué triste es que hoy, como ya no puede uno ir a visitar a los hermanos, dice, no es que nadie me viene a visitar. Digo, no. El Señor está ahí contigo, el Espíritu de Dios está ahí y la palabra de Dios está contigo también. No ha sido quitada todavía. ¿Qué es lo que sucede cuando comenzamos a caminar solos? Mire, cuando Eliseo quizás puso sus manos
sobre las manos del rey, él sintió aquella fuerza, él sintió aquella seguridad. Pero ahora que le dice Eliseo, toma las saetas y golpea la tierra. El hombre le da 3 golpes y se detiene. Y mire, y Eliseo se enoja, se molesta. Y le dice, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a los sirios hasta no quedar ninguno. Es como aquella persona que está luchando contra el pecado, está luchando contra su debilidad, hermano, y se levanta, y mientras tiene al líder o al pastor o a la persona que le dice, no, vas a vencer, vas a salir adelante, pero cuando ya le toca enfrentarlo solo, vuelve a caer otra vez. Y mira qué misericordioso es Dios, que nos levanta nuevamente y nos da fuerza para seguir. Va a venir el momento donde vas a enfrentar tú solo la debilidad. Va a venir el momento donde vas a enfrentar tú solo el pecado o la tentación. Cuando digo tú solo, no va a haber una persona a tu lado, pero el Dios soberano y poderoso va a estar siempre contigo. Ahí estaba Dios, ahí estaba Jehová con el rey Joás. Pero él solo dio 3 golpes y se detuvo. Y Eliseo le dice, si hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras terminado con todos los sirios. Pero ahora porque te detuviste, solo lo vencerás 3 veces. Nos rendimos fácilmente cuando nos toca solos, hermano. Nos rendimos fácilmente. Mire, ahora por lo menos tenemos siquiera unos hermanos aquí este día martes. Hubo un domingo que no cabíamos y hubo otro domingo que tampoco no vinieron. Los que ya habían cumplido un domingo y se sintieron bien. Dijeron, ya cumplí con Dios un domingo, pues creo que tengo ya para el otro mes. No, Dios es Dios de todos los días, hermano. El Señor se busca todos los días y es digno de adoración y es digno de alabanza. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, al rey le tocó tomar solo las saetas o las flechas y golpear la tierra. Eliseo no le dijo cuántas veces tenía que golpearla. Él simplemente le dijo, golpea la tierra. Es como aquellos que le servimos al Señor. Decimos, bueno, ya le serví 10 años al Señor. Yo creo que eso ya es suficiente. Y algunos nos sentimos como que ya le pagamos esa deuda al Señor por ese galardón que Él ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo le he dicho al Señor, ni con todos los años de vida que tú me des, voy a pagar jamás esa deuda que yo no podía pagar. Porque nadie, ninguno de nosotros podía pagar esa deuda, hermano. Nadie, absolutamente nadie. Por eso es que cuando hay hermanos que dicen, bueno, yo ya serví 5 años, hay que darle oportunidad a otros. Mentira, quieren apartarse, quieren irse, quieren hacer cosas, hermanos, que la carne les está llamando a hacer. Porque yo siempre lo he dicho, iba a decir con respeto, pero no lo digo con respeto. Toda persona que se ha apartado del Señor, no se ha apartado para mejorar su vida espiritual, sino para hundirse en el lodo, para hundirse en el pecado, para hundirse en la desobediencia. Por eso es que se alejan del Señor, por eso es que se apartan del Señor. Y huyen cuando uno quiere hablarles de Dios. Se muestran cortantes cuando uno quiere mencionarles a aquel que los redimió, a aquel que les ha dado vida. Porque yo sé y he visto jóvenes, he visto hombres, mujeres, que yo soy testigo que Dios los ha levantado de enfermedades donde los médicos creían que no se iban a levantar. Y un tiempo estuvieron agradecidos, pero sintieron que ya después de 5, 6, 10 años ya le habían pagado al Señor aquello que hizo de levantarlos de la muerte. No, ni con toda tu vida le vas a pagar al Señor sus misericordias. Por eso es que cuando lo deja solo al rey de Israel, Eliseo, el hombre con dar 3 golpes pensó que ya era suficiente. Así como muchos cristianos dicen, ya tengo 20 años, yo creo que sí, ya con 20 años me voy con el Señor. Y la verdad que esto no es por señorío, como en muchas compañías. Porque en muchas compañías personas dicen, bueno, yo tengo 20 años y hay una plaza, a mí me la van a dar porque tengo más años. Aquí no es de cuántos años tú y yo hayamos caminado en el Señor, sino que tan fielmente hemos caminado
detrás del Señor, siguiendo las pisadas de Cristo Jesús. Por eso es que Eliseo se enoja, él se molesta, porque él sabía que si este hombre, hermano, o sea, porque era contra los sirios, que Dios le estaba dando ese poder, esa autoridad. Así como el Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado poder contra el pecado, contra Satanás, contra los demonios. Pero a veces nos rendimos y desmayamos y dejamos que ellos se enseñoreen de nosotros. Y Eliseo se enoja, porque cuando nos toca solos, nos rendimos fácilmente. Y luego dice el verso 20, y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Mire, Dios no lo sanó, murió de la enfermedad. Ahora yo te pregunto a ti, hermano, que estás aquí, y tú que estás viendo, ¿era Eliseo un siervo de Dios? ¿Era Eliseo un hombre ungido de Dios? Hermano, ¿era Eliseo un hombre que era usado por Dios? ¿Y por qué se enfermó? ¿Y por qué murió de esa enfermedad? ¿Por qué Dios no lo sanó? Si hizo proezas a través de su mano, si liberó al pueblo de Israel en muchas ocasiones, ¿por qué la Biblia registra esto? Hermano, ¿por qué la Biblia no omitió esta parte de que el hombre murió de una enfermedad, sino que hubiera dicho al igual que Elías, y vinieron los carros y la gente de a caballo y se lo llevó? Qué bendición es irse así con el Señor, ¿verdad? Esa es una bendición, hermano. Miren, yo le he dicho al Señor, y permítanme tal vez hablar un poco de locura, si me permiten. Yo le he dicho algunas veces al Señor, hablando tal vez, viendo al cielo, y le digo: sé, Señor, sé que yo en mi caminar no ha sido perfecto ni ha sido recto delante de ti, como para anhelar irme de la misma manera que Elías se fue. Ser tomado, o sea, y llevado, y que este cuerpo no vea muerte, y que los gusanos no se vayan a deleitar de esta carne o de este cuerpo. Porque la verdad, hermanos, eso somos. Toda esta carne se va a convertir en gusanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por muy vanidosos y orgullosos que nos sintamos, dice que esto va a volver a la tierra, al polvo donde fue tomado. Y obviamente lo que brota de la carne humana no es muy bueno, ¿verdad? Son gusanos. Entonces murió el hombre, murió Eliseo, y lo sepultaron. ¿Sabes por qué la Biblia relata esto? Cuando yo le preguntaba al Señor, es porque el único que permanece para siempre es Dios. El único que permanece para siempre es Dios. Es Dios. Por eso es que cuando tú pones tu confianza y tu esperanza en un ministro, en un ministerio, en un pastor, yo no estoy diciendo que no lo respete, hónralo, ora por ellos. Pero cuando tú pones tu confianza en ellos, te van a fallar, son humanos. O van a morir, somos humanos. Entonces, la Biblia relata esto: murió Eliseo, y murió de una enfermedad. Para aquellos hermanos que se sienten mal cuando enferman, y aquellos otros cristianos que son muy espirituales dicen: ¿cómo? Pero los cristianos no se enferman. Claro que se enferman y se mueren también. Mire, aquí estamos viendo a un siervo de Dios, a un varón de Dios, a un hombre ungido de Dios. Porque este hombre sí era ungido también de Dios, hermano. Pero murió. Solo Dios permanece para siempre. Por eso la Biblia registra esto. Pero mire lo que sucede. Verso 21 dice: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Revivió y se levantó sobre sus pies. Miren cómo era la unción de Jehová Dios sobre este hombre, que aún ahí en el sepulcro sus huesos tenían esa unción. Sus huesos, hermano, cuando llegaron. ¿Y sabes por qué?
Porque cualquiera va a venir y va a decir, pues bueno, voy a ir a enterrar a mi ser querido a la par de un cristiano. No, aquí hay una enseñanza, hermano. Lo que el Señor está enseñándonos aquí es de que el mensaje que Eliseo hablaba, el mensaje que Eliseo predicaba, era un mensaje de vida. Era un mensaje que trae vida, hermano. Y ese es el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios es vida para nosotros. Es vida. Entonces, mire, el muerto, o sea, cuando tocó los huesos de Eliseo, dice que revivió y se levantó sobre sus pies. Porque el mensaje de Dios transmite vida, hermano. Y bueno, para terminar, quiero que vayamos a 2 de Corintios nuevamente. Y te voy a decir por qué te leí eso. Porque esas son las razones por las que tendemos a desanimar muchas veces. Porque ponemos nuestra confianza en el hombre. Porque queremos siempre ser motivados o ser animados. Porque cuando nos toca caminar a nosotros solos nos rendimos fácilmente. Porque ignoramos que el ser humano, sea ministro, sea pastor, sea líder, un día va a partir de esta tierra y el único que permanece para siempre es Dios. Esas son algunas de las razones por las que tendemos a desanimar. Pero ahora quiero darte unas razones para perseverar, que es lo que Pablo le habla a esta iglesia en Corinto. Y dice el capítulo 4, verso 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta es la realidad del Dios eterno, hermano. Pablo reconoce que el ministerio que nos ha sido dado no ha sido, hermano, porque hayamos sido lo mejor de la sociedad. No ha sido por los méritos propios que nosotros hayamos hecho. No ha sido por la preparación teológica o escatológica que muchos creen que es lo que los va a poner en el primer lugar delante de Dios, sino que ha sido por la misericordia del soberano Dios. Si nosotros predicamos, si nosotros compartimos este mensaje, no es porque nosotros tengamos ese vasto conocimiento en la verdad y la palabra de Dios, no. Predicamos por la misericordia de Dios. Compartimos aquello que es vida para nosotros, aquello que nos ha dado vida de en medio de los muertos. Y eso es lo que Pablo comienza hablándole a esta iglesia. Le comienza hablando de la realidad del Dios eterno. Le comienza hablando de que el mensaje, su prédica, no era como muchos pastores o como muchos líderes lo hacen hoy. Tratan de acomodarlo a lo que las personas quieren oír. Porque si les hablan de arrepentirse del pecado, ya los van a ofender. Porque si los hablan de volverse de su soberbia o de su desobediencia, ya los van a ofender. Pero dice que la palabra de Dios no tiene que ser adulterada porque es vida para nosotros. Es vida, hermano. Y eso es lo que Pablo le está hablando a esta iglesia en Corinto. Porque había una situación difícil dentro de esa congregación. No solo de inmoralidad, sino que también habían pequeños grupos. Porque acuerden, unos decían que eran de Apolos, otros decían que era de Pablo, otros decían que eran de Cristo. Habían pequeños grupos, pequeñas bandas en medio de la congregación de Corinto. Pero había también inmoralidad, pero habían dones de parte del Espíritu de Dios. Era algo complejo lo que estaba viviendo esta congregación. Pero Pablo llega con este mensaje, llega con esta realidad. Y él dice que el ministerio que le ha sido encomendado lo ha recibido de parte de Dios. Y por eso es que no desmayamos. Porque cuando tú recibes algo de Dios, eso te da fuerza para seguir, hermano. Cuando tú has recibido algo de Dios, eso te da fuerza para seguir. ¿Sabe? Por eso es que aquellas personas que solamente son, hermanos,
como dicen, o sea, herboros, solamente son emociones. Dicen, no, ahora sí, voy a servirle, ahora sí le dije al Señor. Pero nada más viene una situación y los apaga. Pero cuando tú has recibido algo de Dios, eso te ayuda a perseverar y no desmayar. Por eso es que Él dice, no desmayamos. No desmayamos, porque este ministerio yo no lo recibí de hombre alguno, dice Pablo más adelante, sino que lo recibí de Dios. Lo recibí de Dios. Por eso es que aquellos que no son muy perseverantes en sus ministerios o en sus privilegios, pregúntense de quién lo han recibido, porque si lo has recibido de Dios, persevera, sigue adelante, no desmayes, cobra fuerzas de ahí donde no la hay, porque Dios te va a mantener de pie. La realidad del Dios eterno, Él les habla. La palabra no tenía que ser adulterada, no tenían que andar en cosas ocultas y vergonzosas, no tenían que andar con astucia. ¿Qué es lo que quiere decir andando con astucia, hermano? Porque saben, se lo voy a decir, pero solo los que están aquí, ¿ok? Hay muchos cristianos que creen que pueden engañar a Dios todavía. Hay muchos cristianos que están viviendo una vida totalmente en pecado y desagradable delante de Dios y creen que pueden engañarlo. Porque como no vienen a la iglesia, Dios no se da cuenta. Dios no se da cuenta porque no están viniendo a la iglesia, no se congregan. Pero el ojo de Jehová está sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Y dice que nos observa. Porque se creen astutos. Por eso Pablo dice, no andando con astucia. Astucia es creerse demasiado listo en su propia opinión. Pablo dice, no con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero también Él no obliga a nadie, porque no, a nadie es obligado, ¿verdad? Y Él dice en el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de Dios mismo, porque Él es la imagen del Dios vivo. Él, por eso es que la Biblia dice que conozcamos más a Jesús. Pero hay quienes quieren conocer a Dios saltándose la barda, saltándose la cerca, ignorando a Jesús. No, es a través del Hijo que nosotros vamos a conocer a Dios. Es a través de Él, hermano. Y a ese es el que el Espíritu Santo está revelando en nuestras vidas, a Cristo Jesús. Mire qué mensaje el de Pablo, hermano. Y él dice claramente, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y de ese tesoro es el que Pablo está hablando en el verso 7 que yo les leía. De ese tesoro, hermano. Porque sabe, hay una persona me decía hace unos días atrás, no, yo fui cristiana o yo fui cristiano. Y yo le decía, no, tú no fuiste cristiana ni fuiste cristiano, tú eres cristiano, tú eres cristiana. No porque te hayas distraído, no porque te hayas tal vez desviado, no, pero tú has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y yo le ponía este ejemplo, es como que mi hijo fallara, es como que mi hijo cometiera un error, por eso deja de ser mi hijo. No, él sigue siendo mi hijo. Claro que voy a ver en qué forma yo le ayudo a levantarse, le ayudo a restaurarse, le ayudo a ponerse de pie, pero sigue siendo mi hijo. Cuando tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y lo hiciste sinceramente, no porque alguien te empujó, no porque alguien te obligó, sino que lo hiciste sinceramente, desde ese día
tú fuiste sellado. Y dice, como decía uno de los pastores, este es propiedad divina. Este ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. Y el enemigo lo sabe. Por eso es que de ese tesoro está hablando el apóstol Pablo. De ese tesoro de que la luz de Cristo brilló en nuestros corazones, resplandeció dentro de nuestro ser, para conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Voy a pedir al hermano que toque el keyboard. Solamente con el keyboard vamos a terminar. Mire lo que Pablo está hablando. Dice que la esperanza eterna tiene que estar en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí en Él, hermano. No te muevas de ello. No te muevas de ahí. Tiene que estar anclada en Cristo Jesús. Ahí tiene que estar nuestra esperanza eterna. Porque Él está siendo formado en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. A través del Espíritu Santo de Dios estamos aprendiendo a conocer al Señor. Y conociendo al Señor vamos a conocer al Padre, vamos a conocer a Dios. Porque el mismo Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo estoy en Él y Él está en mí. Ese es nuestro evangelio, hermano, y esa es la palabra de vida que ha sido enviada a nosotros. Entonces, esas son razones para perseverar. Tú no perseveras por un ministerio, tú no perseveras porque perteneces a una congregación o perteneces a una entidad religiosa. No, tú perseveras por la esperanza eterna que ha sido puesta dentro de ti y dentro de mí, que es una vida eterna con nuestro Redentor, con nuestro Salvador. La esperanza eterna en Cristo Jesús. Pero el poder no está en el hombre, sino en Dios, hermano. Por eso Pablo dice, por eso tenemos, hermano, tan preciado tesoro en vasos de barro. Vasos de barro que se quiebran. Vasos de barro que al caerse se rajan. Vasos de barro que al golpearse se hastían. Vasos de barro que a través del uso se van desgastando. Pero el tesoro que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, permanece para siempre. Permanece para siempre. Y eso está en ti, hermano. Eso está en ti, hermana. Así es que no digas yo era cristiano. No, tú eres cristiano, porque tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Y aunque haya fallado, y aunque te haya descuidado, y aunque te haya distraído, Dios no ha terminado con nosotros todavía. Porque si aún todavía tenemos vida y todavía respiramos, hay esperanza. Y Dios te va a volver a levantar. Dios te va a volver a levantar. Porque dice en uno de los evangelios que así como la gallina quiso juntar a sus polluelos, hablando de Israel, Jesús hablándole al pueblo, así también yo, dice, oh pueblo de Israel, quise juntarlos. ¿Y sabes lo que el Señor está haciendo en este tiempo? Nos está juntando, nos está llamando nuevamente a esa relación con Él, porque Él viene pronto. Él viene pronto. El Señor viene pronto. Si tu fe está apoyada en las circunstancias que te rodean, ciertamente vas a desmayar y vas a desanimar. Si tu fe está apoyada en cuando se termine la pandemia para volver a congregarte, déjame decirte, es mi oración para que Dios te dé fuerza y pueda llegar hasta dentro de un año o año y medio. Pero tu fe y mi fe no tiene que estar apoyada en las circunstancias que nos rodean, sino en aquel que prometió que nunca te dejaría ni nunca te desampararía, sino en aquel que te dijo que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Pónganse de pie, vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque si yo me había envanecido porque tú usas mi vida, me había envanecido porque oré por un enfermo y este sanó, me había envanecido porque a través de la prédica que tú me permitiste dar, almas se convirtieron. Si yo me había envanecido, ahora tú me haces entender
que no es mi poder, sino que es tu poder en mí, Señor. Por eso es que ha puesto ese tan preciado tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de los hombres, sino de Dios. A ti, Señor, a ti te doy toda la gloria y toda la honra. A ti, Señor del cielo, a ti es mi oración, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, su familia, por cada uno de los hermanos que nos escuchan a través de esta transmisión, por las situaciones, las circunstancias que estén pasando, por aquellos que habían pensado que tú los habías dejado, que los habías abandonado, porque fallaron, porque pecaron, porque cometieron algún error. Pero tú les estás diciendo: aún mis brazos están extendidos hacia ti, aún mi mano no se ha cerrado, está abierta para recibirte, dice el Señor. Solamente corre a mí, pequeño, solamente corre a mí, pequeña. Oh, bendito Dios, te adoramos. Habla con el Señor, tú que estás aquí, hermano, y tú que estás viendo desde tu casa, habla con Dios. Él no ignora tu realidad, Él no ignora las circunstancias que estás pasando, Él no ignora cómo el enemigo ha querido ensancharse contra tu vida, contra tu casa. Pero Él es el que nos liberta, Él es el que nos sana, Él es el que nos restaura, Él es el que nos levanta. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Porque nosotros no nos paramos aquí a predicarnos y a hablar de nosotros mismos, sino de aquel que murió en la cruz del Calvario, de aquel que nos ha redimido con su sangre, de aquel que pagó por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la alabanza. A ti, Señor Jesús, a ti, Cordero de Dios. Mi alma está agradecida contigo, Señor. Mi alma está agradecida contigo, aunque me has hecho pasar por diferentes situaciones, donde tal vez, Señor, no veía la salida, donde tal vez no había aliento, Señor, ya más en mí para seguir. Pero tu fuerza y tu poder me han levantado, y tu misericordia me tiene de pie aún todavía, Señor. Yo te doy gracias, porque no hablo, Señor, de un Dios o de un Cristo que lo he leído en un libro, que lo he leído aquí en esta palabra, sino que es real para mi vida. Oh, bendito Dios, te adoramos, te bendecimos. Oro por cada joven, Señor. Oro porque aquellos jóvenes, Señor del cielo, que tú sabes que están muy pronto a enfrentar situaciones bastante adversas y difíciles, pero tú le has estado hablando y le has estado hablando y le has estado hablando, pero se creen muy astutos, confían en su astucia, pero esa astucia muy pronto llegará a sus límites. Solo te pido que en tu misericordia y en tu bondad guarde sus vidas, Señor, para que ellos tengan la oportunidad de volverse a ti, Señor del cielo, porque mientras hay vida hay esperanza. Oro por cada joven de esta congregación, y cada joven que esté viendo, cada joven de los hermanos y familias que nos están viendo, oro por ellos. Joven, tal vez el enemigo te ha herido, te ha lastimado. Tal vez el enemigo te ha hecho creer que ni Dios te va a recibir nuevamente. Déjame decirte, esto es lo que dice el Señor. Aún mis brazos están abiertos sobre la cruz del madero para recibirte, para perdonar tus pecados, para lavar tus iniquidades, para borrar tus rebeliones, para levantarte nuevamente como hijo mío o hija mía. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús, oro por cada petición que ha llegado, Señor del cielo, a este lugar a través de las redes de internet. Oro por cada persona. Oro por Ana Gutiérrez, Señor, allá en Nicaragua.
Señor bendito, tú la conoces, conoces su corazón y conoces lo que ha hablado ahí en secreto contigo. Sé que tú estás con ella. Oro, bendito Dios, por Rosy, por Jaime, ahí en Guatemala. Te pido, soberano Dios, que tú traigas esta palabra de convicción a sus corazones, que tú no los has dejado ni los has desamparado, y que las circunstancias que han vivido y que han enfrentado últimamente, por muy dolorosas que les parezcan, solamente los iba a encaminar nuevamente a ti, porque tú tienes cosas buenas para ellos. Oro por dirección y sabiduría para ellos, Señor. Oro también, Señor, por Jocelyn, Señor, allá, Señor, en algún país de Europa. Oro por su familia, oro por su salud, oro por sus planes que ella tiene, Señor, pero que sus planes ella, Señor del cielo, los haga siempre pidiéndote a ti la dirección, para que seas tú guiándola. Te doy gracias, Señor del cielo, por cada una de tus misericordias y tus bondades. Te doy gracias, Señor amado, por el privilegio que tú me has dado. Señor bendito, fue un gozo y fue un gran privilegio el que tú me hayas permitido, Señor, orar por primera vez por mi madre y bendecirle en tu nombre, Señor, y decirle que tú estás en su corazón y que eres tú el que ordenarás todas las cosas. Yo la bendigo ahí donde ella esté, Señor bendito. Rodéala de personas, Señor del cielo, que tú uses, Señor amado, para completar lo que tú has comenzado, Señor. Porque no hemos sido nosotros los que hemos provocado esto, sino tu mano. Pues tú conoces la realidad de la cual me has pedido que hable, pero lo haré, Señor, este domingo, que tú quieres que comparta eso que tú has hecho en mi vida y en la vida de mi familia, de mis hermanas. Padre Santo, que tu bendición sea sobre nuestras vidas. Bendigo a cada uno de mis hermanos en este lugar. Bendigo sus familias. Bendigo sus hogares. Aquellos que necesitan fuerza, Señor, trae fuerzas nuevas sobre nosotros. Aquellos que hemos perseverado y sentimos, Señor, que ya estamos desmayando, danos tú, Señor, fuerzas nuevas para seguir perseverando. Que tu bendición repose sobre esta ciudad, sobre esta provincia, sobre este país, sobre cada uno de esos países, Señor, donde esta transmisión esté llegando, y a cada país alrededor del mundo. Te agradecemos por tu misericordia y tu bondad. Te agradecemos, Señor del cielo, por el privilegio que nos das de poder servirte y hablar de tu maravilla. Gracias te doy, eterno Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.